La inflación repunta, entre comillas, por sorpresa, nos dicen. Un poco de seriedad. La inflación no es una casualidad, es una política. Y lo que tienes que entender es que la razón por la que vuelve a subir la inflación es porque los gobiernos están gastando sin control y porque con ello se está aumentando la cantidad de dinero en el sistema. Vamos a hablar de todo ello porque todo esto te afecta a ti, porque hay un montón de engaños en estos datos de inflación y sobre todo un montón de engaños en la narrativa que recibes de los gobiernos. Vamos a ver en qué te afecta y cómo te debes proteger. Adelante, vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. Es maravilloso ver cómo crece nuestra comunidad. La inflación, el impuesto escondido. La inflación no es una fatalidad, no es una casualidad, es una política. La inflación es lo que crean los gobiernos al disparar el gasto público, con ello aumenta la velocidad y la cantidad de dinero en el sistema, y más cantidad de dinero en el sistema hace que la moneda que ellos emiten valga menos y por lo tanto los precios, lo que pagamos, pues en realidad la moneda cada vez paga menos. Es decir, no es que suban los precios, es que baja el poder adquisitivo de la moneda. Los intervencionistas te tienen que repetir todos los días que la inflación está causada por todo y por cualquier cosa, excepto por lo único que puede hacer que los precios suban, sigan subiendo, consoliden esa subida y luego suban, aunque sea a un ritmo más lento, que es lo que mide el IPC. El CPI Index de Estados Unidos se ha acelerado de nuevo en enero. Lo mismo está ocurriendo en la eurozona. La inflación está tomando velocidad y además a 6, a 9 y a 3 meses está aumentando ese ritmo de subida de los precios. En la parte general y en la parte subyacente, se supone que la inflación subyacente, que mide los precios que deberían moverse poco, debería estar muy estable y de hecho lo que está es aumentando. Estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, de una inflación acumulada de más del 24%. Ese es el legado envenenado de la administración Biden, que multiplicando el gasto público y el déficit y con ello llevando a que aumente la cantidad de dinero en el sistema y con ello la velocidad del dinero, lo que han hecho ha sido aumentar la inflación. ¿Qué es la velocidad de dinero? El número de veces que una unidad monetaria se mueve en el Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que puede hacer que se dispare la velocidad del dinero? Oh, mis queridos amigos, pues obviamente un gobierno que gasta como soldados borrachos. Eso es lo que ha hecho la administración Biden. Hay que tener desvergüenza para leer a la senadora Elizabeth Warren decir que es que la administración Trump no está haciendo nada para bajar los precios. Pero alma de Dios, si lo que habéis hecho ha sido crear una inflación absolutamente desbocada y encima tienes la desvergüenza ahora de echarle la culpa a la administración Biden a la administración Trump, cuando la administración Biden tenía esos niveles absolutamente desproporcionados de inflación, ella decía, oh sorpresa, que la inflación la causan las grandes corporaciones. Menuda cara dura. Vamos a ver unos cuantos gráficos y os explico cómo protegernos, porque esto no va a mejorar a menos que se lleve a cabo una reducción inmediata del gasto público, y por eso es tan importante la actividad del Departamento de Eficiencia Gubernamental y lo que nos está mostrando también, muy importante, el propio Elon Musk cada día. Bien, aquí lo tenéis, ¿no? El aumento de la masa monetaria ha sido absolutamente brutal, extremadamente absolutamente intolerable en el periodo 2020 al 2024. En los últimos meses, al principio del año 2024, la masa monetaria global empezó a reducirse ligeramente. ¿Qué es lo que ha pasado para que se dispare la inflación? Número uno,
En junio de 2024, el gobierno de Estados Unidos está gastando sin control y además está aumentando el déficit, la rentabilidad exigida a los bonos de Estados Unidos se dispara. ¿Y qué es lo que ocurre? Oh, sorpresa, boom, boom. Lo que ocurre inmediatamente es que nos encontramos en una situación en la que los operadores empiezan a aterrarse ante la idea de que el gobierno de Estados Unidos pueda entrar en dificultades financieras. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal en junio de 2024? Retrasar la normalización de su balance y en septiembre hacer una bajada de tipos de interés completamente injustificada en medio de unas elecciones. ¡Oh, qué sorpresa! Y a partir de ahí empieza a subir la masa monetaria y se dispara la inflación, y la inflación persistente es ya un gran problema. ¿Qué es lo que podemos ver también en ese entorno? El oro. El oro lo está reflejando. Una fortísima subida del oro, aquí lo podéis ver, el oro se ha disparado en los últimos años y además lo que estamos viendo con esta subida del oro es que lo que está descontando es una demanda cada vez mayor por parte de los bancos centrales que no se fían de los bonos del Estado como un activo de reserva y quieren más oro. Lo que vemos a la vez, mirad el petróleo a la baja. Fíjate qué interesante. Oro al alza, petróleo a la baja. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la economía productiva, el sector manufacturero cada vez está más debilitado. Aquí podemos ver el cobre. El cobre aumenta, ¿por qué? Porque se están llevando a cabo políticas en las que se demanda más cobre. Un coche eléctrico necesita 8 veces más cobre que un coche de combustión fósil y a la vez se limita la oferta. Bien, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues fijaos que, claro, los bonos del Estado de Estados Unidos están reflejando precisamente esa inflación persistente. Inflación persistente. Elementos importantes aquí que recordar. Número 1. Cuando los gobiernos te prometen cosas gratis, mis queridos amigos, lo que hay que hacer inmediatamente es salir corriendo, porque como decía Ronald Reagan, la inflación es el precio de las cosas que el gobierno te decía que iban a ser gratis. Por otro lado, la inflación está causada directamente por un aumento desproporcionado del gasto público y la monetización del mismo, el aumento de la cantidad de dinero y el aumento de la velocidad del dinero. Eso es lo que hace que el poder adquisitivo de la moneda que emitan sea cada vez menor. ¿Por qué es tan importante lo que está haciendo la administración Trump? Drenar el pantano del gasto público inútil, reducir el gasto público y con ello reducir la cantidad de dinero en el sistema y también, por supuesto, el riesgo inflacionario. Además, la otra cosa que está haciendo la administración Trump es poner en marcha las medidas para que el petróleo sea más barato y la gasolina sea más barata. Es decir, mayor producción, mayor inversión, etcétera. Absolutamente clave también desde el punto de vista de la fortaleza de la economía estadounidense. Gasolina más barata y petróleo más barato, por supuesto, y materias primas en general más baratas. Esto es clave. La inflación no es una casualidad, es una política. Y lo que ha dejado Biden es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque claro, no se llega y se baja la inflación en el día 1 fácilmente. Lo que se ha encontrado la administración Trump es un auténtico agujero. ¿Sabéis cuál es el déficit anualizado que ha salido en el último dato? 2,5 billones de dólares. Eso es lo que ha dejado la administración Biden. Hay que reducir urgentemente el gasto público, hay que reducir urgentemente la emisión de dinero para fortalecer el dólar y mantener el poder adquisitivo del dólar y por lo tanto mantener la inflación bajo control, y hay que parar esta locura que se ha llevado a cabo en los últimos años del inflacionismo. El inflacionismo, como os digo, es una política. Los gobiernos prometen cosas para el futuro en una moneda y luego diluyen el poder adquisitivo de esa moneda, imprimen mucho más de la que demanda el sector privado y efectivamente te pagan esos compromisos en una moneda que cada vez vale menos. A la vez, tu salario real, tus depósitos y tu capacidad de mejorar empeoran.
¿Y por qué destruye el poder adquisitivo de la moneda un gobierno? Para crear clientes rehenes y dependientes, porque tu salario y tus depósitos están pagados en esa moneda que emite el propio Estado. En el propio Fausto de Goethe nos explicaba Mefistófeles cómo lo único que tenía que hacer el gobernante para cumplir sus compromisos, aunque no tuviese oro, era dar papelitos. Y eso es lo que ha hecho la administración Biden. Y es importante decir lo siguiente, porque sé que algunos diréis, bueno, ¿y qué pasó en la primera administración Trump? Número uno, en la primera administración Trump se redujo el empleo público. En la administración Biden se ha aumentado el empleo público en 1,5 millones de personas, menos 600.000 versus 1,5. Número dos, en la administración Trump la inflación era menos de la mitad que ha heredado de la administración Biden, y esa es la inflación anualizada. La inflación acumulada en la primera administración Trump es menos de un tercio de la que ha acumulado la administración Biden. Cuidado, y la administración Biden ha dejado un gasto público que es 2 billones de dólares superior al gasto público que había en el año 2019. Por lo tanto, hay mucho que recortar y mucho que mejorar para garantizar el poder adquisitivo de los norteamericanos, para garantizar el poder adquisitivo de todos y sobre todo para mantener el dólar como la moneda de reserva del mundo, porque con esta tendencia de gasto, el dólar estaba en peligro, y eso sí que es profundamente antisocial para todos los estadounidenses. En tu país, en nuestro país, en todos los países de las personas que nos veis, sabedlo y dejadlo muy claro. Imprimir dinero es una política de los gobiernos que se dedican así a crear clientes rehenes y dependientes y a esclavizar al sector productivo con una moneda que cada vez vale menos. Los que vivís en la eurozona me diréis, España no imprime dinero. No, señor. España, aumentando el gasto y aumentando el déficit, está imprimiendo dinero. Que lo monetice el Banco Central Europeo posteriormente no significa que no se esté creando mucho más dinero. Por eso, entre otras cosas, lo que te está prometiendo el gobierno es empobrecerte. No lo olvides, no lo olvides. La inflación no es una casualidad, es una política. Que no te engañen.